En junio de 1968, ETA comete su primer asesinato en Euskadi. En agosto de 1968 nace nuestro invitado, hijo de un preso político de la dictadura franquista. Este exconsejero de varias sociedades municipales de Portugalete se define a sí mismo como un constitucionalista defensor de la identidad vasca. Iñaki Arteaga Beitia, bienvenido a Noches de Vendaval. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradeceros que hayáis contado conmigo para estas charlas que estáis teniendo y, en segundo lugar, estar un poquito a la altura y explicar pues, detalles y cosas que mucha gente desde fuera pues, no sabe lo que vivimos allí en la Euskadi oscura, ¿no?, de aquellos años. Empezaría por preguntarte cómo conociste a tu padre. Pues sí, mira, es curioso, ¿no?, porque parece que todavía lo tengo muy presente. Tenía 7 años y recuerdo que viene mi madre, que estaba embarazada de 7 meses, y me dice que, por favor, que la acompañase, que a Aita la habían detenido. Claro, con 7 años tú no sabes lo que es que me han detenido. Bueno, pues le acompaño, montamos en un coche con 2 señores, que a la larga te enteras que son los abogados que le van a defender a mi padre. Uno es Manuel Chávez, es ministro y es presidente de la Junta de Andalucía, y el otro es Luis Yáñez, que es la corriente, junto a Felipe González y Alfonso Guerra, que en el Congreso de Suresnes, digamos, consiguen la nueva ejecutiva de Euskadi, de España en la clandestinidad en el Congreso de Suresnes. Bueno, llegamos a la cárcel y me encuentro pues que no nos dejan entrar porque yo soy un menor, pero hay un policía allí pues que saca ese lado humano y dice que por favor que me dejen entrar, que mi aita está allí, ¿no? Bueno, pues te encuentras que en una pared, en un cuarto de 5 metros cuadrados, hay un cabestrillo allí de esos de gimnasio, pues era su cama, y a sus pies pues había un urinario de orinar de pies. Y aquello pues se te cae un poquito se te cae, pues desde niño ya te empieza a marcar aquello. De hecho, tú creciste con la política y en Euskadi es bastante habitual, a diferencia de en otras partes del país, que desde muy jovencito se defina uno públicamente, además, su identidad política. Tú también lo hiciste, muy jovencito, te afiliaste a un partido. ¿A qué partido y por qué? Bueno, en este caso es cierto que en Euskadi la política se vive en el día a día constantemente, en la cuadrilla, en la familia, en tu entorno en general. Y sí recuerdo que pues con el marcado ya que vienes con un padre escarcelado por la amnistía del rey emérito, un haitite que ha estado preso en un campo de trabajos forzosos por haber sido gudari en 2 batallones vascos, pues esto ya te empieza a marcar. Entonces, mi padre pues, siempre decía que para que nos marquen la línea política otros, que él nos la marcaba. Pero en ese periodo de 16 a 18 años yo tengo encontronazos con él, porque sí es verdad que la línea es clara, es socialista, pero mi padre siempre nos ha educado en el concepto de que los socialistas somos ciudadanos del mundo. Y claro, dentro de los socialistas en el mundo, él va en un ámbito muy español y yo voy en un ámbito muy vasco. Entonces, ahí empezamos a chocar uno con el otro. O sea, las mismas ideas, yo desde un lado vasco, pues tiro más un poquito hacia la Euskadi Esquerra de Juan Mari Vandrés. Y con el tiempo, pues la Euskadi Esquerra se integra en el Partido Socialista de Euskadi, que a día de hoy es Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra. Euskadi es un territorio con una identidad especial. De hecho, tiene un idioma, tenéis un idioma del que muchos lingüistas aún están intentando pues, averiguar su origen. En tu opinión, ¿qué diferencia al pueblo vasco de otros pueblos? Hombre, decir que nos diferenciamos de otros pues sería un poquito, pienso yo, prepotente, ¿no? Pero sí creo y digo lo que somos los vascos, ¿no? Somos gente leal, somos gente trabajadora, somos gente muy noble. Quien tiene un amigo vasco es para toda la vida, es para toda la vida, porque somos de palabra. O sea, hay una frase muy típica que es palabra de vasco, ¿no? O sea, un apretón de manos es palabra. No. Entonces, yo creo que en ese aspecto, pero somos igual a otros pueblos, ¿eh? Con nuestra identidad, idiosincrasia, cultura, idioma, pero somos igual que otros pueblos en ese aspecto. Esa identidad vasca fue especialmente reprimida durante la dictadura franquista y, de hecho,
el origen de ETA está en el descontento de pues, aquellos jóvenes universitarios ante la pasividad pues, con la que se estaba ciertas fuerzas políticas pues, tolerando esa represión. Felipe González cuando ha declarado que él cuando llega, cuando se instaura la democracia, siempre piensa que nunca se va a abandonar esa reivindicación de la identidad vasca, pero sí pensaba que la lucha armada iba a desaparecer y eso no fue así. ¿Cómo fueron aquellos años en los que no dejaban de aflorar víctimas, bien por ejercer una profesión concreta o bien porque sus familiares habían decidido ejercer una profesión concreta? Bueno, pues aquella Euskadi, la Euskadi del plomo, fue una época muy dura, ¿no? Y se puede resumir, yo creo que de una forma muy rápida. Había una parte que quería imponer al resto con extorsión, con atentados, con asesinatos, con el impuesto revolucionario y otras cosas, quería imponer por la fuerza al resto de la sociedad un poquito su fin, que no es otro que era, o ellos decían, la independencia de Euskadi, ¿no? ¿Eso qué lleva? Pues lleva muchas cosas. Muchas familias se destrozaron por tema de política. En mi familia en concreto sería un ejemplo, ¿no? Vengo de una familia abertzale, nacionalista. Dentro de esa familia abertzale está el lado la derecha vasca, que está un poco representada en el PNV, y digamos la izquierda radical, que entonces que podía ser Herri Batasuna, ¿no? Y luego el cachito mío, que es el lado socialista. Entonces, pues eso, en muchas familias a nivel de Euskadi, pues esa confrontación reventó familias. Cuadrillas de toda la vida, desde la infancia, pues por tema político, en ámbito deportivo, fue muy duro vivirlo. Vivir secuestros y ir a actos como puede ser gestos de Gestos por la Paz y verte rodeado, pues aquello fue muy duro, muy duro. Tener familiares, amigos. Siempre en Euskadi se ha reivindicado dentro de las competencias tener nuestra propia policía, la Ertzaintza, y ver con pena y nunca mejor dicho, pues cómo antes de montar un coche, no dejarte montar, apartaros, agacharse, mirar si habría un paquete bomba o cualquier cosa, ¿no? Nos atacaron en las casas del pueblo, nos las reventaron. La calle Borroca fue brutal, con quema de autobuses y todo. Y bueno, navegamos y esa es un poquito aquella, que la presente es diferente, ¿no? Pero sí fue un poquito, de forma resumida, yo creo un poco lo que vivimos allí. Aquella tensión de familiar la viviste en tus propias carnes, eso que decías de mirar debajo de un coche, tomar esas precauciones, y la vivías con pena. Sí, te daba angustia, ¿no? O sea, porque crees que no hay derecho a vivir así, ¿no? Yo creo que cuando alguien, en este caso la Ertzaintza, por ejemplo, Sí. digo la Ertzaintza, como pueden ser Guardia Civil, policías, Nacional. militares o civiles, porque el objetivo era X y tú eras un... O sea, si algo te pasaba a ti era porque pasabas por donde no tenías que haber pasado. Entonces, que por una profesión te matasen, no. Entiendo que todos los atentados terroristas te han causado impacto por algún motivo o por otro, pero ¿hay alguno que te haya tocado especialmente de cerca y te haya afectado más? Mira, por desgracia ha habido muchos atentados, ¿no? Porque decir uno es un poco faltar un poco al respeto al resto, ¿no? Pero hay 4 en concreto que me marcaron mucho. Uno, por ejemplo, fue cuando asesinaron al consejero de Cultura, el Buesa, Buesa y a su escolta, una Ertzaintza, pues aquello me impactó, pero me impactó en el choque que hubo en la sociedad, porque fuimos a la manifestación a Vitoria, el PNV no nos dejó desfilar con ellos, desfilar detrás de nuestros muertos, porque al final no es que sea uno del PSOE, una Ertzaintza, no, ciudadanos vascos, no nos dejaron desfilar con ellos. Y cuando al de una hora que salimos detrás de ellos, nos estaban esperando. Y aquello me impactó, porque era un choque de trenes, ¿no? 2 partidos que gobernaban en Ajurinea y entre la propia militancia, pues allí había un choque. Luego,
otro atentado, que ese es más cercano, porque ya me toca en Portugalete, ¿no? En Portugalete yo he vivido dos. Pues una es el de mi compañera, bueno, ex compañera, que ya no milito en el partido, Esther Cabezudo. Pues una concejala del PSOE que va al ayuntamiento y tiene la mala, buena suerte que en el momento que está bajando pasa una camioneta y le hace un poco de escudo de la onda expansiva. Con lo cual, pues gracias a Dios se salvó ella y su escolta, ¿no? Ahora, la casa de mis padres quedó arrasada, porque vivían enfrente. Mi mamá, mi abuela, pues fue un daño colateral de ese atentado, porque recuerdo que la casa quedó destrozada y la cajera de la persiana, casualidad, le cayó justo encima de ella. Y ya desde entonces no se volvió a levantar hasta que murió. Luego otro atentado que también, aquel fue muy duro, porque indirectamente también me tocó, nos atacaron a la Casa del Pueblo de Portugalete y lanzaron cóctel Molotov, el comando Mendicu, algo así, no recuerdo ahora bien, porque la verdad que gracias a eso el tiempo va pasando, año 87, recuerdo, abril 87, y muchos compañeros pues, son abrasados por el fuego. Y por desgracia, pues dos compañeros, Félix Peña y Maite Torrano, pues al de unos días fallecen y aquello me marcó mucho. Y ya el último, que yo creo que es un poco el que toda la sociedad española ya fue un poco el detonante de decir, se acabó, pues un poco el de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Aquello, eso de que te ponen hora y día de tu muerte, pues aquello fue muy duro, vigilias, manifestaciones, bueno, todo lo que se movió a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que eso marca mucho. Los dos atentados de Portugalete, el de la Casa del Pueblo, tú deberías de haber estado allí a la misma hora del atentado, y en el de la casa de tus padres no sabías lo que había pasado. ¿Qué sentimientos, en el momento que sabes que ha habido esos dos atentados, te recorren a ti, y qué sentimientos recorrieron a tu familia sabiendo que a esa hora tú tendrías que estar dentro de esa Casa del Pueblo en la que había habido un atentado? Bueno, pues en el caso de la Casa del Pueblo Portugalete, pues yo era remero, yo hacía deporte, ¿no? Y recuerdo pues, que era un punto de encuentro pues, con mi actual mujer, ¿no? Pues ella venía a estudiar, quedábamos ahí para tomar algo, jugar unas cartas, y azar, cosas del azar, aquel día ficho por Portugalete. Con lo cual, tengo que ir al club de Portugalete, me presentan mis compañeros y ya mi primer entrenamiento. Y pasa esto. Entonces, mis padres, que están en un proceso de separación y no había teléfonos móviles, pues claro, mi padre venga a llamar a casa, ¿dónde está Iñaki? ¿Dónde está Iñaki? ¿Dónde está Iñaki? Claro, hasta que tú apareces a las 10:30, ves la cara de tu madre y dices, aquí ha pasado algo, ¿no? Y eso marca mucho, marca... ¿Qué produce? Pues... Luego lo viviste a la inversa, porque luego tú fuiste el que habrá pasado, mis padres estarán vivos, mi abuela estará viva, o sea, ¿cómo fuese a la inversa? Sí, pues mira, es totalmente diferente, porque cuando parece que te puede tocar a ti, pues bueno, eres tú. Pero cuando tocan a los tuyos, eso es terrorismo, el miedo. Entonces, me acuerdo que estaba trabajando en Sestao, en la Naval, y casualidad, mi oficina da de frente a Portugalete. Entonces se oye en la oficina, ¡bum! Y algo ha pasado. Claro, ya había móviles, entonces ya sí había móviles. Iñaki viene urgente, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces me acuerdo que la Archancha me deja pasar contándoles, oye, que yo vivo ahí, que tal y cual. Y la verdad, es dantesco ver lo que hace tu casa arrasada, pero totalmente arrasada. O sea, ves el caos, el miedo en la cara de mis padres, ¿no? El ver allí a mi abuela tumbada, no, es terrible aquello. El miedo y al mismo tiempo el alivio de verlos bien, que es el mismo alivio que tú habrías visto en la cara de tu madre cuando entraste por la puerta. ¿Cuáles son o cuál es el sentimiento principal que te asalta en esos momentos? A ver, pues el primer golpe que te pegas es ira, ¿no? Y rabia. Y el cuerpo te pide una cosa, pero... ¿Qué te pide? Te pide ser igual que ellos, pero nos han enseñado desde las casas del pueblo, nuestros mayores, que nosotros no somos iguales, que nosotros combatimos con la palabra. Y así actuamos, no pasó nada,
no pasó nada. Y sí, en cambio, cuando el tema de Miguel Ángel Blanco, recuerdo que aquello es histórico, porque hasta entonces la Ertzaintza iba con verruguines, no se les veía la cara, porque en las casas, si lavaban los uniformes, no se colgaban en la calle, porque te marcaban. Claro. Con lo cual, aquel acto de ver a la Ertzaintza protegiendo las herritabernas y quitarse los verruguines, y hostia, esto es un paso de libertad, esto es otro paso más. Pero al final no puedes ser igual que ellos. O sea, al final es un poco, tú piensas, es racional, las encajas. En ese primer momento de ira, de sentimiento de venganza que es totalmente natural, ¿se puede llegar a justificar el terrorismo de Estado? No, jamás, jamás. Ni el terrorismo de ETA en este caso, ni el terrorismo de Estado nunca se puede justificar. Primero porque uno es malo, el otro viene con dinero del Estado. Y yo creo que nadie tiene derecho a matar en nombre de nada. Con la palabra se puede luchar, pero nunca no es justificable, yo creo, el asesinato, no es justificable. Se han escuchado a lo largo de este tiempo testimonios de familiares de víctimas de atentados que relatan la anormalidad de la reacción de los vecinos, de la sociedad. Hablan de pintadas, hablan de silencios, hablan de miradas, hablan de susurros de escuchar si es que lo han matado, es que algo habrá hecho. O el hecho de, por ejemplo, de oír pues, a una mujer contar que yo es que volví al colegio 2 o 3 días después de haber asesinado a mi padre y nadie quería sentarse conmigo en clase, nadie quería jugar conmigo pues, en el recreo. Tú que viviste esos años allí, ¿cómo explicas esa especie de anestesia, de reacción de la sociedad vasca o de una parte de la sociedad vasca? Sí, a ver, negarlo sería hacer trampas, ¿no? A ver, parte de culpa tuvo la propia sociedad vasca, ¿no? Porque miraba para otro lado. O sea, ¿Por qué? Por miedo, por miedo. Tener un vecino concejal con un cargo político del PSOE o del PP era mucho riesgo. Ir, en mi caso, por ejemplo, ir por Portugalete con Miquel, el alcalde. Bueno, Miquel 1 o Miquel 2, porque los dos hemos alcaldes eran Miquel, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos, o compañeros concejales, pues ir a algo tan habitual como es en Euskadi, ir a tomar unos vinos, unos zuritos. Pues claro, no es que ibas 4 o 5, es que íbamos 16. 16 un poco, porque cada uno llevaba dos guardaespaldas. Entonces, ir a un bar, ya las miradas delatan. ¿Qué hacen estos aquí? ¿Qué hacen esos ahí? A ver si nos van a hacer algo por estos. Y al final yo siempre pongo un ejemplo muy claro de lo que pasaba. Portugalete siempre ha sido alcaldía socialista, desde la transición. Y en cambio, Sestao y Santurtzi, que son los dos pueblos que limitan con nosotros, pues ha habido alternancia PSOE-PNV. Pero bueno, ya los últimos años ya era PNV. Pues, por ejemplo, el alcalde de Sestao, Marchi, que era compañero mío en la naval, él podía salir al PAN, darse una vuelta por el pueblo y no le pasaba nada. Mi alcalde, no, si salía del PAN, por ejemplo, iban 3. O sea, si el de Santurtzi quería salir a tomar un zurito, podía salir con los amigos, no pasaba nada, porque era PNV. Entonces, al final, la propia sociedad, o sea, poco a poco le costó ir entrando, pero había miedo. O sea, la clave del terrorismo es el miedo, y había mucho miedo. Ponerse el lazo azul era un acto de valentía en los secuestros, porque nadie lo llevábamos muy pocos, y te delataba, porque no era el lazo, era la A de Askatu, libertad. Y eso había que echarle, porque había mucha crispación, pero bueno, poco a poco, con Gesto por la Paz y otros movimientos, la cosa se fue reconduciendo. En nuestras charlas previas, por intentar averiguar pues cómo un cargo público realizaba su día a día en Portugalete, hablábamos de, por ejemplo, pues, las mujeres que pues, cuando regresamos a casa solas a altas horas de la madrugada, pues vamos pues, un poco nerviosas, si oímos unos pasos hacia atrás nos ponemos tensas, ese a ver si
saber si ese miedo que no es miedo, que es tensión, lo has vivido. Hombre, al final yo estaba en varias supramunicipales, con lo cual, pues en mi caso yo no tenía escolta, ¿no? Y la verdad que puedo decir que en mi caso no, joder, no me gusta hablar en mí, en primera persona del singular, pero no, yo no he cambiado nunca hábitos de cambiar de calle, Sí. pero sí es cierto que mis compañeros concejales, no ellos, los propios escoltas, hoy cambiamos de calle, hoy vamos por allí, o sea, no era, cada día era, lo que ellos era diferente, ellos te contaban que las horas las cambiaban y todo, y eso la verdad, pues eso te da pena, joder, te da de que te están cohibiendo tu libertad, ¿no? Sí. En Euskadi, el término facha, ¿a qué o a quién hace referencia? A ver, hace 2 días en el Parlamento de Madrid ha salido esa palabra. O sea, yo creo que es una palabra que ya está un poco desvirtuada, ¿no? Está desvirtuada porque incluso en el año, si no recuerdo mal, 2014-2015, joder, la derecha Berchale le llamaba facha a la izquierda Berchale y a la contra. Bueno, pero un poquito a lo que tú me estás preguntando es, por ejemplo, pues llevar un símbolo de España. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos ayuntamientos que no ponen la bandera de su pueblo para no tener que poner la española, y si ponen la bandera de un ayuntamiento, pues la española, por ley, la tienes que poner, pero igual la ponen en el tejado, donde no la ve ni Dios. Y entonces, a ver, hay un sentimiento de identidad, con lo cual, pues al final se respeta, pero es un poquito cuando, mira, sí que facha. Pues sabes que o lleva algo en el niki, una banderita, pero bueno, eso era en el pasado. Ahora ya, gracias a Dios, y no soy creyente, pues la sociedad ha avanzado, llevamos 13 años en libertad, nos viene mucho turismo, incluso, si no recuerdo mal, la selección española hace 2 años iba a ser Bilbao sede de la Eurocopa, pero sí te voy a poner un ejemplo. A Portugalete, la selección de waterpolo, tanto masculina como femenina, estamos hablando de una selección élite, medallistas, oro, o sea, plata en Barcelona, oro en Atlanta, o sea, estamos hablando de una selección élite, su campo de juego es Portugalete. Bueno, pues cuando juegan la Liga Mundial, y ahora ya, pues un par de años ya que no le sigo por el tema de que ahora trabajo aquí en Galicia, pues no suenan los himnos, pero hay mucho respeto, y cuando meten gol se canta gol y se aplaude cuando ganan, pero bueno, bueno, vamos a hacer un pacto, una agresión, por decir una forma, que tampoco es así, he dicho así, pero hay respeto, ¿no? Es un poco, se ha desvirtuado, esa palabra es muy desvirtuada, ¿no? Esa falta de interiorización del Estado español en la sociedad de Euskadi, ahora que estás hablando de deporte, hemos comentado que os lleva en ocasiones a vivir ciertas contradicciones. Por ejemplo, se pide vamos a poner el fútbol, un partido de fútbol entre la selección francesa y la selección inglesa, no se vería bien que el himno del rival se viese pitado. Sin embargo, cuando suena el himno español, ese respeto no se ejerce de la misma manera. Esa contradicción, ¿cómo la vivís? Bueno, pues a ver, se vive con naturalidad, pero sí es menos cierto que lo que se critica, por ejemplo, en una final de Copa Atleti-Barça, que sabes que va a haber 80.000 chistularis allí silbando, no es menos cierto que cuando es el Día de la Nación o el Día de la Patria, y va el presidente del gobierno, el elegido en mayoría parlamentaria, es recibido con silbidos. Y quien ha sido impuesto por un régimen no democrático es aplaudido. Entonces, es un poco, está mal en el fútbol, pero sí, a ver, yo creo que hay gente la gente del Atleti, en este caso, no solo somos de Bilbao. Los de Bilbao no hacemos donde queremos, y tenemos atletizales en Sevilla, en Extremadura, y yo creo que esa gente pues no lo respeta, ellos van a animar. Ahora estás en Galicia y ciertas situaciones muy escasas te han llevado a reflexionar o a la comprensión del rechazo al que viene de fuera, del pensar no eres de aquí, no eres de los nuestros.
y fue un choque de decir, ahora puedo comprender cómo se sentía hace tiempo pues, alguien de fuera del País Vasco que por trabajo aterrizase en Euskadi. Sí, 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 sí. Sí, ¿Cómo lo has vivido? Lo he sufrido, ¿eh? Y eso que antiguamente, como te he dicho anteriormente, mi familia es muy nacionalista. Y la palabra en Euskadi, en mi familia, en el entorno nacionalista, la palabra maqueto, coreano, era muy habitual al que venía de fuera. Bueno, a mí no me han llamado eso, pero sí me han dicho a la cara, mira, tú tienes que dejar esto porque tengo que proteger esto porque tú eres extranjero. ¡Hostias! Te has quedado Y así. dices, ah, bien, mira, uno que reconoce lo que siento. Entonces dices, mira, hay un listo. Además de político o militante y haber ejercido cargo público, eres un deportista reconocido en Euskadi, has practicado el remo de banco fijo, has competido en traineras. Aquí tenemos un estrobo que, bueno, pues, tanto en Euskadi como en Galicia es conocido en la gente del mar. Este estrobo, de hecho, viene de Euskadi. Sí. Nos lo ha regalado Jon Salsamendi en uno de nuestros eventos TEDx. Competías en una trainera con 12 compañeros más, cada uno con su sensibilidad política. ¿Todas esas tensiones traspasaban al barco? Sí, sí, pasaban, porque mira, pasaba una cosa muy curiosa en los años 80 y los dos primeros de los años 90. Pasaba una cosa muy concreta. La bandera de la Concha está considerada la Olimpiada del remo. Entonces, claro, todo el mundo quiere participar y remarla, porque no todo el mundo lo consigue. Que somos afortunados los que podemos decir pues, que la has remado unas cuantas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La Concha es especial. Además, tú que la has vivido, sí. Tú que la has vivido, llegas a la rampa, vas al pesaje, o sea, eres la estrella de Hollywood. Todo el mundo, sea aficionado de Orion, de Arribia, al remero, ese día es el rey, es el amo, ¿no? Entonces, el poder disfrutar, llevar la trainera al pesaje, llevarla a la rampa, calentar y sin querer, en ese nervioso, tú estás mirando la rampa y estás mirando el muelle, porque estás viendo que todas las miradas están clavadas pues, en las 8 tripulaciones, que, bueno, y ahora más, porque hay más chicas, ¿no? Pero cuando aquello, ¿no? Que por desgracia solo éramos chicos. Entonces, había un señor X que llegaba con 8 pancartas y por decreto ley había que pasear la pancarta que era Amnistía Osoa, o sea... Os la entregaba. Os la entregaba. Entonces, pero no es que la entregaba, la metía en la trainera. Literal. ¡Paf! Entonces, claro, dentro de la tripulación, pues te lo puedes imaginar, dentro de los abertzales, pues había... con aquello todavía no existía Bildu, ¿no? Pues era igual, no sé si era Ribatasuna o Sortu, no recuerdo bien, pero bueno, había penugueros, había los que representaban esa pequeña sociedad que no se posicionan, y luego pues estaba el del PSOE. Estaba el del PSOE. Y yo entonces, yo mismo, yo sufría mucho, porque yo no quería pasear eso, porque yo estaba en contra de eso. Pero era decir, la Olimpiada, mis ideas. Hostias, entonces al final pesaba más la Olimpiada. Claro. Pesaba más la Olimpiada porque decías, es que si yo no monto, va a montar otro. Es verdad. Entonces, si la sacábamos hasta el Aquarium, en el Aquarium se recogía. Si es verdad que los que no queríamos, yo iba con el remo a la banda, el otro saludando allí al muelle, pero en el momento que se recogía la pancarta, empezaba la regata. ¿Qué pasa? Llega el año, no estoy seguro, 91-92, y estaba O'Donnell Orza de alcalde. Y da la orden al CAT, que es el organizador de la bandera, y sale una cláusula. Quien pase la pancarta por la bahía queda automáticamente descalificado. Se acabó la pancarta. Porque como decía mi padre, ante Dios y el dinero, lo segundo es lo primero. Entonces, se acabó las pancartas. Y todavía ves algunas cositas y dices, no, esa es una línea roja que no hay que pasar, ¿no? Que te pongan una alcachofa y tú digas lo que no tienes que decir. ¿Tú has ganado la bandera de la Concha? Dedícasela a Bermeo, dedícasela a Santurchi, pero no... Hay líneas rojas que todavía hay que corregirlas. ¿Qué opinión te merecen a ti las figuras de Jesús Eriguren y de Arnaldo Otegi y de esas conversaciones que tenían en un caserío en Guipúzcoa, que
a ellos se les considera, por cierta parte de la sociedad, como los impulsores, evidentemente junto a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la presión social que llegó, a lo mejor tarde, pero llegó, pero a ellos se les considera los impulsores del fin de ETA. ¿Qué opinión te merecen esas dos figuras? Mira, a mí tanto Jesús como Arnaldo Jesús, en esto me parece chapó. Es más, y es duro decir a alguno, pero ¿qué está diciendo este? A ver, yo siempre he leído muchos libros de Nelson Mandela, le tengo en una alta estima, y yo recuerdo que después de estar 20 y pico años preso en una cárcel por un régimen blanco, cuando sale une a su pueblo y va a hablar con el presidente de Klerk para acabar con el apartheid. Bueno, acaban consiguiendo el premio Nobel por esa acción. No voy a decir que estos dos consigan el premio Nobel, pero lo que consiguieron yo creo que está a la altura. Y a mí sí me gustaría que dentro ¿no sabes? Porque a Jesús Eguiguren yo creo que incluso hasta el PS le tiene ahí apartado. Con todo el peso que ha tenido este hombre, es un poco un personaje, creo que tenía que estar en un altar este hombre por la parte socialista. Y lo que hizo Arnaldo me parece más de lo mismo. Yo creo que algún día un escritor, alguien, tendrá que sentar a los dos y en un libro que se dijo porque los dos yo creo que cedieron mucho en muchas cosas, porque hablamos de la parte constitucionalista, pero el otro hablaba con la banda. Claro, aquello tuvo que ser la de Dios. Entonces, yo creo que el día que salga ese libro, yo creo que poco se conoce aún, se conoce el proceso, pero muy por encima. Me consta, porque lo has leído en la prensa, que incluso a día de hoy, incluso sus dos familias, tanto la de Jesús como la de Arnaldo, creo que incluso, bueno, es un poco la nueva Euskadi que tenemos ahora mismo. A finales de noviembre de 2022, es decir, en la anterior legislatura, en el Congreso de los Diputados la palabra filoetarra se había usado 63 veces. ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, cuando escuchas esas palabras, filoetarra, que te bote chapote, que tal, después llevamos ya 13 años, yo creo 13, 14, no recordará bien exactamente, o sea, me parece, me podría salir un taco gordo, ¿no? Grueso. Mira, una vez yo creo que en política sí me va a lanzar a decirlo. Yo una vez recuerdo que el mejor alcalde que ha tenido Bilbao, Iñaki Azcuna, fíjate, nacionalista, defíneme un señor de Bilbao, Iñaki Azcuna. Pues había un concejal del PP, pues que en un pleno del ayuntamiento, pues empezó y le dijo, te tengo mucho afecto, pero me das pena. En política, decirle a alguien, me das pena, es lo más bajo que puedes decirle. Sin decirle un insulto grueso, lo que estamos oyendo en el Parlamento español últimamente, pero sí, esa palabra que dijo Iñaki Azcuna, yo también digo, me dan pena. Me dan pena porque no saben de lo que hablan. Chapote tiene 7 víctimas detrás y hace gracia que te vote Chapote. Pero es que no lo dice la militancia, lo dice también una presidenta de una comunidad. Entonces, oír eso en el Parlamento, a veces te da que pensar que hay parte de la sociedad española que quisiera que ETA siguiera existiendo. La película Maixabel muestra la capacidad de arrepentimiento de un terrorista como Ibon Etxezarreta, de reconocimiento de que la violencia fue un error, del reconocimiento del daño causado y al mismo tiempo, y en la figura de la viuda de Juan Mari Jáuregui, de Maixabel, la capacidad de otorgar una segunda oportunidad a las personas. Ella sostiene que si hay respeto, hay convivencia y hay futuro. ¿Y es posible que esta sea la realidad de la futura sociedad vasca? Sí, no. Yo lo que dice Maixabel lo comparto totalmente. Además, es más, con el atentado que mi mamá fue daño colateral, tuve el placer de conocerla, ¿no? Una persona fantástica. O sea, pequeñita, pero fuerza como no he visto jamás. Especial. Entonces, yo sí comparto que recientemente, creo que la semana pasada, el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley de la Memoria Histórica, pero estamos hablando todavía de la Guerra Civil. Yo creo que el paso
el paso ideal sería llevar las dos partes del conflicto vasco, porque muchos dicen el problema vasco, no, el conflicto vasco, tanto de un lado como de otro, y enseñar a nuestros chavales de cuarto de la ESO y bachiller qué pasó. Porque muchos chavales de 17, 18 años no saben lo que pasó en Euskadi. Por saber, no saben ni nuestros símbolos, lo que significa la ikurriña y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la Euskadi actual, que navegamos en libertad ahora mismo, yo creo que sería un gran paso esto que propone Maisabel. De hecho, tras más de una década que hablábamos antes de la fecha, en la que la sociedad vasca vive sin ETA, ella se declara preocupada, primero, por cómo se va a recoger la memoria histórica de lo que ha pasado y, segundo, cómo va a hacerse el relato de los hechos para esas generaciones que ya han nacido sin ETA. ¿Cómo crees tú que debiera hacerse ese relato? ¿Quién lo tendría que hacer? Pues un poco tenía que ser, un poco a la respuesta anterior, yo creo que la clase política tendría que dar un pasito adelante. Digamos, vivimos en paz, que es lo que te he comentado, incluso muchos de los partidos que están en el Parlamento español están en coaliciones o en apoyos políticos, pero yo creo que hay que sentarse en una mesa y sacar, con las cartas abiertas siempre, a la vista, porque yo creo que ahora mismo Euskadi ya vivimos una realidad en paz. Puedes ir al casco viejo de Donosti a tomarte unos vinos después de la Rata en la Concha, que no vas a meterte en una emboscada, al casco viejo de Bilbao, y es más, un ejemplo sí te voy a poner. Esas dos partes enfrentadas que podíamos ser los abertzales de los dos lados y constitucionalistas, hoy es el día que tomamos vinos en los bares, volvemos a hablar de fútbol y de política libremente, lo que antes no podíamos hacer, y entonces yo creo que los políticos tienen que recoger ese guante, dejarse a veces decir, oye, marcar unas líneas rojas para no hacer sangre, ¿no? Y yo creo que por ahí es el camino, pero los políticos tienen que coger esa iniciativa. ¿Y realmente crees que esos políticos que ya tienen que empezar a escribir ese relato están preparados para esa convivencia y...? Hombre, todavía hay, a ver, ojalá sería mañana, o ayer. Hombre, todavía llevamos 13 años en paz, ¿no? Hemos dado pasos agigantados, pasos muy agigantados. No hemos hecho, señores, las dos partes, cerramos el libro, empezamos. Que casi que ha sido así, lo digo así. Yo desde viviendo allí, desde fuera, creo que lo percibo así. Y yo creo que ese es el camino, que tenemos que seguir. Vamos, diálogo, mucho diálogo, pero marcando unas líneas rojas que eso es como un ejemplo. Creo que alguna vez, que te lo he comentado alguna vez, así que hemos ido a regatas, es la ría de Bilbao. Bueno, pues es una ría industrial que tiene mucha historia, están los altos hornos, los astilleros. Entonces, cuando se va a dragar, tú no puedes meter la cuchara desde abajo, porque si tú metes la cuchara, sacas la porquería a flote, entonces se vuelve a contaminar el agua. Tú tienes que meter la cuchara hasta 2 metros. Pues metamos la cuchara hasta 2 metros y dejemos la mierda abajo. No me gustaría que terminásemos sin hacer una reflexión que también la hicimos en nuestras charlas previas, hablando de las víctimas y comentando también el rol de víctima de las familias de los presos de ETA. A ver, yo tengo a ver, Euskadi es un país, somos muy grandes y somos muy pequeños. En tu entorno, por historia, te lo he dicho más de una vez, yo tengo más amigos fuera del PSOE que dentro del PSOE. Entonces, cuando digo fuera del PSOE, estamos hablando en abertzales, en la izquierda. Yo tengo amigos que han sido presos de ETA, pero, ojo, ahora, cuando la Euskadi Cosquerra, que se mete en el PSOE, había presos de Polimilis. O sea, que quiero decir que han pagado ya con su pena y bueno, y esto es un poquito. Lo que sí es cierto que con muchos familiares, algunos amigos que has hablado, pues muchas veces
los familiares han estado un poco asistidos por parte de los políticos también, ¿eh? En el atentado estaban allí, pero al tercer, cuarto día, pues se quedaban solos. Entonces había también una percepción en Euskadi con aquello que, joder, es duro lo que voy a decir, ¿eh? Que los viernes iba a haber un atentado. ¿Por qué? Pues porque cuando más prensa se vende es el sábado. Entonces, más o menos tú sabías, cruzabas dedos, porque sabías que el viernes iba a pasar algo. Y no fallabas. Y era verdad. Casi siempre, por desgracia, el atentado era el viernes. Pero bueno, un poquito... Por el otro lado, me comentabas la cantidad de conocidos que tienes también, que a lo mejor han fallecido en carretera yendo a visitar a sus hijos porque estaban encarcelados en otras poblaciones de España, incluso que se han muerto sin poder despedirse de ellos. Sí, mira, es más, hace poco falleció Joseba, un buen amigo, y pues el hijo es preso de ETA. Y este es Abertzale, penubero, bueno, era buena gente. Pues cuando comíamos en el Choco, siempre con nuestras diferencias, hicimos muy buena amistad. Y hablamos de política muy abierto, ¿ves? O sea, como hablamos los vascos, mirándonos a los ojos. Y me contaba pues, las penas que estaba pasando la madre, la mujer, pues porque el hijo igual no sé, estaba en Extremadura, por ahí. Te contaba otros casos de otros familiares, el tener que moverse a cárceles de Cádiz y tal, pues accidentes de tráfico. A ver, en la otra parte también había otra historia. ¿Cómo concilias esas dos partes en tu cabeza? A ver, de una forma muy dura, ¿no? Porque al final pienso y creo que la lucha armada no valía para nada. Han conseguido más desde la democracia, muere ETA, y al de unos años nace Bildu. Bueno, pues siendo una coalición, Abertzale de izquierdas, han conseguido más logros con la palabra esta famosa que es lo que nos enseñaron en nuestras casas a los socialistas, pues consiguiendo pues, con ayuntamientos como puede ser el de Donostia, Diputación de Guipúzcoa y muchos ayuntamientos. Entonces, yo creo que el tiempo dirá que aquello fue una equivocación. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. ¿En Euskadi desde entonces se respira diferente? Oh, totalmente. Bueno, aquel día yo creo que lloramos muchos, pero de alegría. Que llorar es bueno y cuando es de alegría, pues porque dices que empezamos un nuevo ciclo, ¿no? Ahora, Euskadi habrá, como en todos los sitios, ¿no? Hay confrontaciones políticas, de intentar ver quién consigue alcaldías, pactos en Ajuria Enea o lo que sea, en diputaciones, lo que sea. Pero en Euskadi se respira tranquilidad y muchas veces yo aquí a los vecinos, tanto de Ares como de Ferrol, donde trabajo, les digo que vayan a Euskadi sin miedo, que Euskadi es diferente, es acogedora la gente, sobre todo con la gente de fuera, y con los gallegos no te digo nada. No hay más que ver cuando va una traina gallega a Galicia, pues poco menos, los vascos somos héroes, pero joder, vienen los gallegos y es la hostia, es como que vienen gente del espacio, ¿no? Unos extraterrestres. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Yo cuando han ido a los playoffs, tanto a Portugalete, Bermeo, o vienen a ver al Atleti, Atleti, ojalá vendrían a Atleti, pero bueno, vienen como rivales. Yo siempre les digo que vengan sin miedo, que Euskadi ha cambiado, es otra... 13 años hemos pegado un salto gigante. ¿Ese salto puede simbolizarse en el final de la película Maixabel? No. A ver, ¿Esa reconciliación? Yo creo que... A ver, la escena esa es terrible, ¿eh? La última de Maixabel. Estamos haciendo un sketch, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo creo que la realidad de Euskadi, si el que ha leído Patria... No, de Maixabel, no, de Patria, perdón. Sí, nos hemos equivocado. Sí, la escena final de Patria. De Patria, para mí... Sí, bueno, las dos escenas finales, sí. Pero la de Patria me refería, sí, es cierto. Sí, mira, yo cuando leí el libro, pues te haces una película en tu cerebro, ¿no? Y dices, hostias, y te quedas impactado. Verlo en la serie, una llorera, pero una llorera de 5 minutos. Porque esa es la Euskadi real.
las dos Euskadis unidas en un abrazo. Ahora ya no pueden ver la serie, porque ya he dicho el final. Bueno. Pero yo invito que esa escena para mí simboliza la Euskadi actual. Noches de Vendaval cerramos los programas con una pregunta que es la misma para todos los invitados, y es: ¿cuál es el mensaje del Iñaki de Artagabeitia de hoy, el actual, de este momento, y a quién va dirigido? Pues bueno, va dirigido a la clase política. Mira, lo que estamos viendo últimamente en el Parlamento español, en este caso, a mí me parece vergonzoso, falta de respeto, falta de diálogo. Me parece que al final muchas veces la sociedad es un reflejo de lo que está pasando dentro del Congreso. Y es porque sin querer, en esa actitud que están teniendo, está habiendo dos Españas, pero bien marcadas. Señales que para ser presidente necesitas 1 o 2 votos. Para una reforma laboral, 1 o 2 votos. O sea, hay dos Españas. Entonces, yo creo que hay que hablar, hay que negociar y sobre todo mucho respeto. Porque si no hay respeto, pasas una línea que es insalvable. Yo creo que estamos, si no la han pasado y la hemos pasado ya todos, yo creo que no hay vuelta atrás. Esto es como un avión. Hay un momento que cuando coge carrerilla para despegar, o despegas o te estrellas. Y estamos, yo creo que en ese punto que o despegas o vamos a ir hacia un, no sé, pero yo pienso que es un diálogo y paciencia, no queda otra. Iñaki Artagabeitia, eskerrik asko y gracias por habernos acompañado esta noche. Mira, es que...